Buenas gente hermosa, ¿cómo les va tratando la vida? A mí bien, bueno, hoy les traigo el capítulo 3 ya de qué hubiera pasado si yo reencarnase en el Monsterverse. Bueno, ya sin nada más que decir, me dejo de mis boludeces y empecemos con esta shit. Renuncia de derechos. Tanto la historia del universo del Monsterverse como de los personajes que aparecerán en esta historia no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos creadores, únicamente la historia alternativa me pertenece. Advertencia, el contenido que están a punto de ver puede contener lenguaje ofensivo para cierto público y descripciones gráficas muy fuertes, se recomienda precaución. Año 2015, un año exacto después del día G, nos ubicamos en las grandes montañas de Alaska. Un grupo de 3 personas se encontraría en una explanada, desesperados, puesto que estaban siendo atacados por un kaiju de pequeño tamaño a comparación del resto. Conocido como Frostbark, era un titán de hielo como su nombre indicaba, el cual se encontraría absorbiendo el fuego de la explosión que un ahora anciano Lee Shao habría provocado tras intentar hacerle una trampa para matarlo, aunque como he dicho no funcionó. Las 3 personas correrían por sus vidas tras el intento fallido, notando ahora como un helicóptero se acercaba a la zona. Las 2 chicas quienes acompañaban al anciano Lee Shao eran Kate Randa y Mei, lograrían llegar al helicóptero a salvo, hasta que el kaiju terminaría de absorber el calor de las llamas de la explosión, aunque anómalamente este terminaría antes, estando a pocos metros del vehículo volador, haciendo que todos en el mismo gritasen por esto, hasta que una gigantesca forma, parecida a una lanza roja carmesí aparecería, partiendo a la mitad el cuerpo del pobre kaiju, el cual moriría al instante tras el impacto, haciendo que todos excepto el piloto, quien reaccionaría sacándolos rápidamente del lugar, queden totalmente impactados por la inmensidad de la misma, subiendo todos su mirada, únicamente para quedar totalmente horrorizados y traumados. Al ver mi cara de apariencia demoníaca en primer plano, gritando estos para ser contestados estos también por mi rugido, haciendo que el vehículo tambalee y la tormenta de nieve a mi alrededor desaparezca, haciendo que el grupo pueda ver mi forma voladora al completo. Marchándose tras yo permitirles esto obviamente. Al fin encuentro a este Gil, pensaría yo, dividiendo a un juvenil de mi cuerpo, el cual tomaría las muestras del ADN de una de las mitades del kaiju, el cual regresaría posteriormente a mí, y tras ello una aura celeste recorrería todo mi cuerpo, subiendo desde mis patas hasta la cabeza. Parece que la asimilación del ADN resultó ser todo un éxito, el frío que sentía se desvaneció al instante, pensaría yo mientras miraba uno de mis tentáculos, tras ello daría unos pasos, para luego ver como de una grieta tras acercarme a la misma de esta saldría un gran destello de colores. Finalmente podré ir seguro a la tierra hueca, reclamaré todo lo existente en ese lugar y moldearé todo a mi imagen y semejanza, y tras lo dicho yo me acercaría más al portal notando cómo se expandía hasta poseer el tamaño suficiente como para que yo pueda pasar, entrando posteriormente. Unos minutos pasarían posteriormente, y tras ello ahora nos ubicamos en la tierra hueca, donde varias criaturas kaiju se encontrarían coexistiendo en paz en lo que sería un hermoso paisaje. Todo iría perfecto hasta que intensas nubes rojizas, junto con rayos del mismo color, emergerían de un portal el cual se formaría en el cielo, siendo igual al que se habría formado en Alaska, haciendo que todos los animales entre comillas comunes del lugar salgan corriendo, y los kaijus mirasen extrañados y un poco asustados la repentina escena, hasta que pasados unos segundos de que las nubes se expandieran un enorme kaiju de 100 metros caería, siendo este yo, el cual emprendería vuelo, aterrizando posteriormente al suelo. Sería la primera acción hecha por mí al aterrizar, haciendo que los kaijus se acercaran enojados tras perturbar la paz del lugar, rugiendo intensamente. Nota, son kaijus randoms de entre 60 y 89 metros de altura, ustedes imagínenselos como quieran XD. Tras ello uno de ellos se acercaría, únicamente para caer partido a la mitad ante mis pies, alertando y asustando a los kaijus, tras ver como el cuerno de mi frente derramaba la sangre del color del kaiju y a su vez echaba humo aparentando que habría sido expuesto a altas temperaturas antes de utilizarse.
Ja, recargar de energía el cuerno funcionó, pero ahora, ¿quién de ustedes vendrá esta vez? Diría yo mientras me hacía lo más grande posible, haciendo que los 4 Kaijus restantes retrocedieran un poco, tras la diabólica sonrisa que puse. Bien, si ninguno de ustedes viene, lo haré yo mismo, y tras lo dicho me lance, clavando mis 6 patas en todo lo largo de uno de los Kaijus más grande, mordiendo su cara antes de que éste pudiera siquiera gritar por lo anterior hecho, arrancándosela sin mucho esfuerzo tras jalar todo mi cuerpo hacia atrás, cayendo este posteriormente al suelo sin vida. El rostro del ahora difunto Kaiju sería consumido rápidamente, posicionándome tras ver cómo los 3 Kaijus restantes correrían rápidamente hacia mí, uno de estos quienes poseían poder sobre la vegetación como Amulut, pero a una escala más baja se quedaría atrás, haciendo que la misma vegetación sea dirigida en contra mía, surtiendo cero efecto y tras lo visto no más sonreí, lanzando un potente disparo de microoxígeno al titán, provocando una gran explosión posteriormente, y tras el humo irse se vería el cuerpo del titán planta ahora totalmente calcinado. Los 2 restantes no se detendrían, uno de estos, el cual sería el más chico midiendo 69 metros intentaría taclearme, siendo este un kaiju con unas pocas similitudes a las de Kong, nuevamente moviéndome un poco. El terrorífico hecho haría al kaiju mirar hacia arriba, quedándose congelado tras ver mi penetrante mirada vacía y amarillenta, muriendo tras ser empalado del pecho por uno de mis tentáculos. Bien 4 fuera, quedas tú, diría yo mientras miraba al último kaiju, el cual para mi desconcierto era el más grande. Este tras ver cómo me acercaba no más retrocedería, mientras de alguna forma demostraba su miedo, la acción no más me haría sentir su miedo, haciendo que de alguna forma mi poder aumentase un poco, sonriendo tras lo hecho y posteriormente cuando estaba lo suficientemente cerca, empale del estómago al kaiju con mi cola, la cual en mi forma voladora poseía forma de tridente en vez de pinza. El kaiju rugiría fuertemente ante tal inmenso dolor, haciendo que todos los que se encontrasen a más de 200 kilómetros se asusten por tremendo rugido, el cual emitía emociones de terror, miedo y desesperación al que lo escuchase, y tras la acción lo eleve en el aire, haciendo que este ruga más y más, hasta que finalmente este voltearía a verme, aterrándose al ver cómo lo miraba fijamente, y tras varios segundos abriría mi boca, de donde un gran destello violeta con forma de energía concentrada aparecería, asustando y exaltando de sobremanera al kaiju, para luego yo soltarlo partiendo a la mitad su cuerpo antes de caer. Y con ese van 5, y tras lo hecho me tomaría 11 horas para consumir cada cuerpo, aumentando de sobremanera mi poder, puesto que estos habrían vivido aquí hace miles de años, consumiendo directamente de la radiación del núcleo de la Tierra, haciendo que la radiación de estos sea mayor incluso que la de los mutos. Los siguientes días, me los pasé recorriendo, masacando y consumiendo a cada kaiju que me encontraba en la zona, terraformando con la pura esencia de mi cuerpo la misma, haciendo que grandes ríos de lava apareciese, la flora pasaría de ser una muy verde y viva a una totalmente muerta y quemada, una leve neblina roja se esparciría por todo el lugar, dando un toque totalmente terrorífico, y un silencio sepulcral invadiría la zona, pareciendo a la vista de cualquiera el mismísimo infierno en vida. Perfecto, ya pasaron más de 5 días aquí, luego seguiré creando mi propio reino aquí abajo, con que consuma algún kaiju de al menos 70 metros creo que finalmente lograré entrar a mi fase final, sería lo dicho por una voz, de la cual originaba desde dentro de una gigantesca montaña de donde un gran agujero de 300 metros de altura de la misma emergería un destoro ya en fase voladora, para luego este subir su mirada, siendo esta el lugar de donde yo habría aparecido por primera vez en la tierra hueca. Empezando a aletear mis alas para luego empezar a volar, llegando en pocos segundos al sitio, entrando por el vórtice finalmente. Del otro lado veríamos una manada de lobos salvajes, los cuales bajaban tranquilamente cerca de la grieta que Lee Shao habría observado antes de irse de Alaska, estos caminaban tranquilamente por el lugar, hasta que estos se voltearían, tras un sonido como de energía empezará a sonar, viéndose ahora como el agujero empezaba a hacerse mucho más grande, para luego verse como un cuerno de un gigantesco tamaño saldría del mismo y posteriormente mi figura saliendo del mismo, haciendo que la manada corriese por instinto propio del lugar. Si no me equivoco pasaron 5 años en este lugar, por lo que en teoría es 2019, el tema es, ¿cuándo? Al fin y al cabo sé el año, pero desconozco totalmente el mes o día de aquí, pensaría yo. Espero que mi antiguo hogar aún exista, pensaría yo para luego batir mis alas nuevamente, empezando a volar a extremas velocidades a la cueva submarina la cual adopté como mi hogar en la Tierra.
En otra parte, concretamente en el puesto avanzado de investigación Monarch número 88, en Fairbanks, Alaska. Señor, tiene que ver esto, diría un científico random hacia otra persona, la cual parecía ser la cabeza de aquel puesto. ¿Qué sucede? Preguntaría este. Solo mire, diría el científico nuevamente. El jefe miraría, quedándose sorprendido tras ver unos medidores de radiación ubicados a lo largo de las gélidas montañas de Alaska. ¿Pero, qué? Diría este estupefacto. Los niveles de radiación se dispararon, los medidores están siendo dañados por la cantidad de esta, y va en aumento. Algo así no sucedía desde el día G, pero esto es mucho peor, es hasta 5 veces mayor que la radiación que impregnó a San Francisco aquel día, diría alterado el científico. El jefe se quedaría boquiabierto unos segundos, y tras ello diría. Quiero que comuniquen todo esto al doctor Serizawa y en general al alto mando de Monarch, inmediatamente, diría el jefe, yéndose del lugar rápidamente, dejando atrás a los científicos los cuales empezarían a trabajar nuevamente. Conmigo nomás habría llegado tras 1 hora de viaje, sumergiéndome en el agua. Vaya, este lugar no cambió para nada, aunque mejor así, significa que por lo menos a simple vista ningún titán pasó por aquí, y tras lo dicho notando el silencio de la misma un poco después sonidos como si de algo mordiendo carne se escucharía por el eco de la cueva, haciendo que me ponga rígido y en guardia por lo hecho, avanzando lentamente por la colosal cueva submarina, poniéndome más nervioso por cada paso que daba, puesto que el sonido se intensificaba, llegando poco después al lugar donde yo dormía, viendo como una gigantesca criatura claramente anfibia, de 198 metros de largo, y 69 metros de alto estando en tierra, se encontraba consumiendo los cuerpos de una pila inmensa de ballenas. Poseía la apariencia de un gran wyvern de cuerpo alargado, con un color característico azulado, con su vientre de un amarillo claro. Sus escamas forman un tipo de capucha en su cuello, asimilándose así al de las cobras, y su cola terminaba en forma de aleta. El animal dejaría de consumir los cuerpos, volteándose a mirarme tras yo pisar y generar un ligero oleaje en las aguas de la cueva, rugiendo mientras se posicionaba delante de los cuerpos. Mierda, es enorme diría yo, ya que a pesar de la clara diferencia de altura, su altura la compensaba con un largo cuerpo, aunque sería sacado de mis pensamientos, tras ver cómo el animal soltaba un gran coletazo, haciendo que yo lo esquive a muy duras penas, aunque un sonido muy extraño se haría presente detrás mía, volteando y para mi horror ver cómo la montaña habría sido cortada rectamente y casi en su totalidad. Pero qué mierda, diría yo, aunque luego rugiría del dolor, para luego ver cómo la gigantesca mandíbula del animal mordía mis patas, arrancando 2 de las mismas, provocando que lance un alarido de dolor tan potente que destruiría todos los cristales que iluminaban la cueva, poniendo todo a oscuras. Oh, mierda, pensaría yo, para luego empezar a paniquearme puesto que dejaría de ver la ubicación del Kaiju, además de escuchar cómo este se movía rápidamente. Ese tiempo lo aproveché para regenerar mis patas y luego pasar a la forma agregada. Aunque luego de esto sentiría como algo atravesaba mi abdomen, bajando mi mirada mientras mi sangre era derramaba a montones, únicamente para observar cómo la cola de este gigantesco kaiju era la causa. Posteriormente él mismo movería su cola, sacándola de un solo tirón y abriendo aún más el agujero de mi abdomen, haciendo que ahora de mi boca y abdomen saliera aquel líquido de la vida, haciendo que las aguas anteriormente cristalinas de la cueva pasasen a ser amarillas por el color de mi sangre. ¿Pero qué mierda es esto?, diría yo, desesperado. El ataque del gigantesco kaiju no terminaría ahí, viendo para mi horror como desde la oscuridad del lugar un gran destello azul y blanco aparecerían de la nada, para luego ver como ahora los ojos, boca y escamas superiores de la criatura empezaban a tomar este color resplandeciente, tomando forma ahora de rayos descontrolados. Mierda, sería lo único que yo pensaría, para luego empezar a correr lo más rápido que podía, tras el kaiju lanzar un potente rayo de energía, iluminando toda la cueva de aquel celeste y blanco, terminando de lanzarlo al poco tiempo. No, esto es demasiado para mí ahora, es imposible, es mucho más poderoso que yo, incluso después de haber consumido a tantos kaijus, pensaría yo inclinándome cada vez más a la locura. Me necesito salir de aquí, si sigo intentando moriré, diría yo para luego ver cómo nuevamente el kaiju cargaba su rayo, lanzándolo al poco tiempo. Tiempo el cual yo tomaría para hacer lo mismo, generando un choque el cual para mi sorpresa ganaría a duras penas por durar más al lanzarlo, aunque el ataque sería totalmente mitigado por el kaiju, tras este generar de la nada un escudo con una apariencia de descargas eléctricas.
Lo que me faltaba, pensaría, viendo poco después cómo la entrada a la cueva se encontraba detrás del Kaiju. Tras ello fijé mi mirada, viendo el techo de la cueva, pensando aunque no por mucho, tras ver cómo el Kaiju ahora se pondría a correr lanzando un gran mordisco directo a mi cuello, encajando sus grandes mandíbulas en el mismo. No, 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 por favor, suplicaría yo mientras en mis pensamientos empezaría a soltar pequeñas lágrimas. Para luego con mi cola agarrar del cuello al Kaiju, el cual lograría aflojar el agarre un poco, empezando a cargar el rayo de microoxígeno más potente que haya soltado nunca. El Kaiju no se quedaría quieto, lanzando nuevamente un coletazo directo a mis patas, cortando las 6 a la vez, y con su cola aún debajo mía enrollaría sus metros de cuerpo alrededor mía, empezando a comprimir mi cuerpo como si de una serpiente constrictora se tratase, aunque por no poseer huesos todavía ni necesidad de oxígeno no me pasaría nada de lo que este Kaiju esperaba lograr, aunque causándome un gran dolor de igual forma, al comprimir todos mis órganos. Tras lo hecho, lograría sacar mis tentáculos de entre el cuerpo del Kaiju, clavándolos en el cuello del mismo y haciendo que éste suelte finalmente el agarre, empezando a soltar pequeños alaridos ahogados de dolor, y por consecuencia aplastando aún más mi cuerpo, haciendo que 3/4 de mis órganos terminen por explotar finalmente por la presión ejercida. Por dentro no más podría gritar del desgarrador e infernal dolor, y finalmente tras posicionar mi boca frente a la cabeza del mismo Kaiju, lanzaría el devastador rayo de microoxígeno, el cual traspasaría la garganta del animal, moviendo mi cabeza para arriba, partiendo a la mitad la cabeza del Kaiju a partir de la lengua hacia arriba, cayendo desplomado al suelo. Lo logré, finalmente, maldito hijo de perra, diría yo, cayendo desmayado finalmente al suelo mientras más sangre saldría de mis ahora inexistentes patas, mientras que mi regeneración por el desmayo comenzaba a curar y regenerar mi cuerpo muy lentamente. Varios días habían pasado, exactamente 5 donde ahora podemos observar los cuerpos de los Kaijus aún tirados en el suelo, hasta que de un momento a otro 2 gigantescos tentáculos se elevarían, clavándose fuertemente en el suelo y tras ello, el cuerpo rojo carmesí de uno de las 2 criaturas se levantaría lentamente, siendo este obviamente yo, el cual callado miraría el cuerpo del Kaiju, y posteriormente observando mi cuerpo totalmente regenerado. Espero que todo ese sufrimiento no haya sido en vano, pensaría, usando mi boca para extraer una muestra del ADN del animal, para luego empezar a consumir el cuerpo del anfibio gigante. En otra parte del mundo, concretamente en la Antártida, en la base de investigación Monarch número 32, una Emma y Madison Rosell serían escoltados a la misma por cierto bioterrorista, el cual se llamaba Alan Jonah, junto a varios guardias del lugar más cercano. Madre de Dios, sería lo dicho por un guardia tras salir de un elevador. Ella no tuvo nada que ver con esto, diría yo una mientras miraba hacia arriba, para luego en un cambio de plano ver la gigantesca y monstruosa forma de cierto alienígena, un falso rey. King Ghidorah, la hidra de 3 cabezas, la cual se encontraba congelada en un fuerte bloque gigantesco de hielo. El monstruo cero, diría Madison, y tras lo dicho nuevamente serían llevados por los guardias hasta unas instalaciones más adentro del sitio. ¿Tienes todo lo necesario? Preguntaría yo a Emma Rosell, la cual asentiría. Bien, empecemos ya, diría este nuevamente, yéndose hacia otro lado no muy lejos. Tras lo dicho cientos de taladros empezarían a perforar el hielo, de donde luego varias minas explosivas de gran potencia serían encendidas. Mientras tanto, en la nave de comando de Monarch USS Argo, los doctores, Ishiro Serizawa, Vivienne Graham y Mark Rosell, junto a un montón de soldados random más de Monarch, estarían discutiendo sobre hacia dónde se estaban dirigiendo. Parece que es otro depredador alfa, diría Vivienne. Emma lo bautizó como el monstruo cero, agregaría Serizawa. Puede que sea un alfa rival de Godzilla, pueden pelear por el dominio de los otros titanes, diría nuevamente Vivienne. Doctora Chen, diría Serizawa a la misma. He estado investigando durante miles de años de mitos y de leyendas, pero parece que las personas tenían miedo, hasta de escribir de él, diría la chica. Como algo que hubiera sido mejor olvidar, declararía Serizawa, y posteriormente el Dr. Rick Stanton daría la misma noticia al grupo aunque sumando otra muy importante. Hace 5 días en Alaska los niveles de radiación se dispararon, los cientos de dispositivos medidores fueron destruidos por la misma, creemos que podría tratarse de aquella cosa que devastó Hawái en su momento, terminaría de decir el doctor. ¿Qué? ¿A qué se refieren con eso? Diría Mark.
Hablamos de un kaiju ancestral, uno que vivió en las profundidades del océano casi al comienzo de que la vida haya surgido en el planeta, hace más de 3500 millones de años, diría extremadamente serio Serizawa, y un poco aterrado por la noticia. Lo llamamos Destroya, el destructor, terminaría de agregar y viene con el mismo tono serio de antes. Volviendo a la Antártida, uno de los soldados le avisaría a Youna sobre la visita de Monarca a su puesto de investigación. Manténlos ocupados, diría este, haciendo que tanto Emma como Madison mirarán como casi todos los soldados se iban al frente. Rápido Ash, tenemos prisa, diría Youna a uno de los soldados, los cuales se encontraría codificando el detonador de las minas, lográndolo pocos segundos después. Detonador listo, diría este, yéndose todos del lugar mientras las alarmas sonarían. Monarch por otro lado llegaría a las instalaciones, desplegando a todos los soldados del USS Argo los cuales entrarían al sitio, empezando a buscar a la familia de Mart junto a Lorca. Pocos segundos después estos abrirían fuego, empezando la balacera, pasando todo como la historia original. Mark, quien vería a su familia aún viva, entraría a las instalaciones empezando a buscar a ambas mujeres hasta que las encontraría posteriormente, llegando ahora a la parte donde Emma presionaría el botón, explotando finalmente la prisión de hielo que contenía a la monstruosidad, provocando muchas bajas tanto de Monarch como de soldados de Youna por la estructura del puesto de investigación que tras la explosión comenzaría a ceder, corriendo todos del sitio rápidamente. La charla de Madison y Emma sería la misma, siendo interrumpidos por Youna, quien le exigiría a Emma que despertara a Ghidorah, haciendo caso esta, moviéndose a la compuerta del avión el cual se mantenía estático en el aire, viendo como los sobrevivientes de la explosión junto a Mark salían del ahora destruido puesto número 32. Y tras una mirada con Mark esta prendería el Orca, el cual empezaría a emitir fuertes ondas de sonidos, haciendo que todos se queden quietos y confundidos por los mismos, notando como el viento gélido ahora era desviado de su curso, dirigiéndose todo esto directamente al gran cráter donde anteriormente se encontraba la base de Youna, viendo todos como unas enormes nubes de humo negro y rayos empezarían a salir del mismiso cráter, y posteriormente ruidos de una gigantesca criatura. No inventes, ¿es en serio? Haremos un despegue vertical de emergencia máxima RPM. El 12 sigue acelerando. ¡Ay, carajo! El monstruo retrocedería, pareciendo como si hubiera captado algo desagradable, buscando cada cabeza el origen del acontecimiento, hasta que todos fijaron su mirada en el radar, viendo como una presencia se acercaba extremadamente rápido al lugar, para luego de la gran capa de hielo una luz azul rompería esta misma acercándose rápidamente, saliendo posteriormente Godzilla, quien vería de quién se trataba, mirándose ambos Kaijus Alpha, rugiendo Ghidorah para posteriormente demostrar la gran diferencia de tamaños con Godzilla. Este último no se intimidaría, rugiendo de furia al igual que Ghidorah, el cual iniciaría el combate, dirigiéndose en una embestida contra Godzilla, el cual haría lo mismo, provocando una gran onda expansiva por el choque de titanes. Los humanos serían enviados lejos por consecuencia de la pelea, haciendo que por poco el avión cayera al precipicio de donde Godzilla se habría levantado, empezando a salir todos del lugar lo más rápido posible, mientras observaban el encuentro entre ambos colosos.
La pelea seguiría, y en un momento un golpe certero de los rayos de gravedad de una de las cabezas de Ghidorah haría enfurecer a Godzilla, el cual empezaría a cargar su aliento atómico, el cual ahora era mucho más potente gracias a la ausencia del EMP de los mutos, aunque de poco serviría, puesto que Godzilla apuntaría a una de las cabezas de la Hidra, haciendo que éstas se apartasen y aprovechasen ese momento para lanzarle un certero rayo de gravedad entre las tres cabezas, haciendo que Godzilla cayera en el gran hueco de donde Ghidorah habría sido encerrado millones de años atrás. Los humanos mientras tanto y ya habiendo salido todos, correrían en busca de ocultarse de la presencia de semejantes colosos, aunque ahora con la ausencia de Godzilla, Ghidorah pondría su vista en los humanos, que para mala suerte de estos y en un acto de maldad por parte del alienígena, Vivienne Graham sería devorada por la criatura, escena que sería observada con un shock indiscutible por parte de Serizawa, quien habría visto en primer plano como su fiel compañera de trabajo desde hace años sería asesinada a sangre fría por el Kaiju, sin poder hacer algo al respecto, cayendo sin palabras por lo acontecido. La cabeza principal terminaría de comerse a la mujer, y antes de que la cabeza izquierda hiciera algo, el USS Argo llegaría junto a varios quezas más, apoyando con potentes misiles a los supervivientes, haciendo que Ghidorah se cubriese con sus alas para evitar los impactos. Godzilla se levantaría, y junto a la presencia de los vehículos aéreos, Ghidorah decidiría marcharse del lugar rápidamente, desapareciendo junto a su tormenta de rayos del lugar. Dejando atrás a un Godzilla el cual rugiría de la furia y cólera. En otra parte cierto crustáceo gigante se encontraría sobrevolando los cielos por encima de las nubes, utilizando la gran visión que el ADN de una de sus víctimas pasadas le habría proporcionado, mirando con detenimiento cada isla o continente por el que pasaba. Aterrizando poco más de una hora después en las costas de Isla Calavera, pasando a mi forma agregada antes de sumergirme completamente en el mar, sin antes observar cómo de un momento a otro la tormenta que rodeaba la isla comenzaba a comportarse raro. Parece que no me perdí de nada aún, pensaría yo, sumergiéndome de igual forma en busca de alimento, puesto que los alrededores de Isla Calavera era donde más concentración de criaturas de gran tamaño habría en todo el mundo. 2 horas habrían pasado, donde saldría caminando a las costas de la isla mientras terminaba de consumir una aleta gigante, retirándome posteriormente en mi forma voladora. Las tormentas de la isla comenzarían a desestabilizarse, haciendo que yo mirase esto con seriedad, dirigiéndome a lo más alto del cielo, comenzando a volar sin un rumbo premarcado, hasta que tras varios minutos de vuelo constante sería interrumpido, al escuchar levemente el sonido del orca. ¿Qué carajos?, diría yo descendiendo de entre las nubes para ver cómo el volcán que contenía a una hora despierto Rodan explotaba, escuchándose posteriormente un gran rugido y de entre las llamas el titán emergería, haciendo que todos los humanos corriesen despavoridos del lugar. Se ve más épico en persona, diría yo, un poco emocionado por la escena, marchándome del lugar para evitarme los problemas innecesarios. Los cazas atacarían a Rodan, tomando su atención rápidamente y haciendo que el titán sonriese, empezando a volar, causando con el simple aleteo de sus alas la destrucción casi completa de la ciudad. El equipo completo de cazas sería completamente erradicado por el titán, quien se dispondría a destruir de una vez al USS Argo, el cual se dirigía directamente a la tormenta Ghidorah. Pocos segundos después de entrar el equipo se toparía de frente con King Ghidorah, aterrando a todos por la aterradora apariencia del Kaiju, el cual notaría la presencia de los humanos, aunque los dejaría ir, puesto que rápidamente notaría la presencia de Rodan, abalanzándose ambos en una pelea, la cual como todos esperamos no duró mucho, resultando vencedor Ghidorah, quien tras la victoria se dirigiría directamente al USS Argo. Mientras tanto en la aeronave, el almirante les comunicaría lo de la historia original, sobre que planeaban utilizar el destructor de oxígeno. No, esto ya sucedió en el pasado almirante, ¿acaso ya se volvió loco? No podemos utilizar un arma prototipo. No sabemos con certeza si esto podría ocasionar la creación de más seres como los monstruos que anteriormente enfrentamos. Siquiera sabemos si el original sigue o no vivo, diría enfadado Serizawa al almirante. Disculpe Dr. Serizawa, pero la decisión ya fue tomada, no se preocupe, hace 5 años que no tuvimos actividad alguna sobre el llamado Titanus Destroyer. Tomamos los planos y elaboramos un prototipo más avanzado y potente que el original. Ahora sí acabaremos con ambos monstruos a la vez. Les aconsejo salir de esa zona lo más rápido posible, sentenciaría el almirante, haciendo caso omiso a las advertencias del Dr. Serizawa y cortando la transmisión.
Serizawa no más se voltearía, pensando y meditando las cosas unos segundos antes de terminar golpeando una de las sillas en señal de frustración, haciendo que todos ahí lo mirasen en silencio. Lo siguiente que ocurriría sería totalmente igual a lo de la historia original, con Ghidorah a punto de atacar al USS Argo, pero Godzilla aparecería finalmente, atajando a Ghidorah y tirándolo al agua, donde el monstruo sería doblegado con muchísima facilidad por Godzilla, puesto que el agua imposibilitaría a la Hidra cada intento de escape de la misma. Godzilla poco tiempo después lograría arrancar una de las cabezas, lanzándola muy lejos del sitio, aunque de fondo, en el cielo, el nuevo destructor de oxígeno estaría por caer. 3, 2, 1, diría el Dr. Stanton, para luego verse a lo lejos como el destructor de oxígeno al hacer contacto con los monstruos explotaría, causando el mismo evento de hace más de 6 décadas atrás, una pequeña explosión verdecina, que posteriormente de atraer como si de un agujero negro se tratase finalmente explotaría, causando que todo se volviera blanco momentáneamente. La muerte sería el primer factor que se vería presente en las aguas, causando que cientos de miles de los habitantes de las mismas flotasen, carbonizados y sin rastro de vida alguna, reinando el silencio absoluto, hasta que luego un rugido aparecería en el lugar, y la figura alada de cierto kaiju aparecería de entre las aguas, haciendo que los de la aeronave quedasen estupefactos. Dr. Stanton, ¿puede localizar a Gojira? Preguntaría rápidamente Serizawa. Sí, percibo algo, diría este, llamando la atención de todos en la nave. Signos vitales débiles. Nivel de radiación por el suelo. Tú puedes grandote, pelea, diría Stanton, mientras veía y escuchaba los latidos de Godzilla, hasta que finalmente se pararon. Murió, sería la triste noticia que el grupo recibiría. Serizawa por la noticia no más suspiraría, volteándose a ver a Mark mientras decía. Creo que se cumplió tu deseo, sería lo dicho por este, mientras se sentaba en silencio en una silla. Por otra parte, en las ruinas de Isla de Mara, México, Ghidorah se posaría sobre el volcán que contenía antiguamente a Rodan, regenerando la cabeza que le faltaba para luego dar su llamado. Base de Monarca 55, Sedona, Arizona. Base de Monarca 67, Múnich, Alemania. En todo el planeta los titanes invernando serían despertados finalmente, ocasionando el caos y terror a su paso. Creí que los íbamos a liberar gradualmente, uno a uno, diría Yuna junto a Emma Rosell. Yo no estoy haciendo esto, diría está asustada por lo que sucedía, haciendo que el hombre mire la pantalla unos segundos para luego decir. Larga vida al rey, marchándose del lugar posteriormente, dejando atrás a una Emma choqueada por lo que estaba aconteciendo, volteándose para ver cómo Madison la miraba. Eres un monstruo sería lo dicho por esta, marchándose también por lo que vio, mientras Emma la seguía, intentando aclarar lo sucedido. En otra parte, en los cielos de donde la explosión del destructor de oxígeno habría sucedido, un gran ser de tez rojo carmesí caería en picada en aquellas aguas. Esto es increíble, pensaría yo, mientras mi cuerpo entero absorbía cada átomo del microoxígeno liberado, haciendo que el mismo tomase una tonalidad de color aún más viva, mientras una luz verdosa recorría mi cuerpo, sintiendo un aumento masivo en mi poder, al igual que más picos aparecerían en el mismo. Para luego emerger de las aguas, más vivo y poderoso que nunca.
No tengo palabras para describir cómo me siento, pensaría viendo todo desde las alturas, hasta que poco después notaría aquella presencia asquerosa en el fondo del mar, a varios cientos de metros de donde me encontraba, procediendo a ir en aquella dirección, aún con cautela. Llegando poco después de 1 minuto de vuelo llegaría al lugar, sumergiéndome en las profundas aguas del océano, únicamente para encontrarme con la cabeza que Godzilla habría arrancado. Tras ello tomé una muestra de ADN de la cabeza, de donde un aura amarilla recorrería mi cuerpo, sintiendo como mis alas empezaban a cambiar, las que poseía anteriormente subirían un poco de altura, y del sitio de donde vendría siendo mis caderas otro par de alas más pequeñas emergerían, tomando ambos una apariencia más similar a las del extraterrestre, al igual que sentía como mi piel se endurecía aún más, aunque antes de ir me arrancaría de un mordisco toda la carne de lo que sería uno de los cuernos de la criatura, aunque por lo hecho varios de mis dientes se quebrarían. Hijueputa, se me olvidó que esta cosa tenía escamas de oro puro, pensaría gritando en mi mente por el dolor estridente que en mi boca sentía. Y tras regenerar en menos de un parpadeo mis dientes, sacaría cada escama rápidamente, consumiendo la carne aunque sin sentir nada realmente. Pero qué mierda, al menos pensé que me darías más poder, diría yo al aire. Aunque si pienso mejor acabó de consumir carne de un monstruo alienígena que viola cada ley física de este planeta, por lo que de cierta forma tiene sentido, pensaría alejándome del lugar, sobrevolando las aguas hasta que a muchos kilómetros lejos de mi posición notaría una pequeña explosión. El grandote parece que está listo también para la pelea, pensaría, dirigiéndome a las nubes para observar lo que acontecería posteriormente. Y bueno muchachada, eso ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado bastante, para el próximo cap se vienen cositas muy piolas, así que veré si puedo subirlo para el jueves o viernes de la próxima semana, igualmente todo dependerá como siempre digo del tiempo libre que tenga. Bueno, eso era todo lo que quería comunicar, dudas o sugerencias como siempre en los comentarios, que tengan buenos días, tardes o noches.